Buenos días, amados hermanos, bendiciones en este día domingo 9 de agosto del 2020. Amados, le damos gracias al Señor por el regalo de la vida y una vez más quiero invitarles a que coloquemos todo en la presencia del Señor. Vamos a pedir su bendición, que Él sea glorificado en esta mañana, que cada una de vuestras vidas sea bendecida con el poder de su bendita palabra y que Él cumpla su divina voluntad en cada uno de nosotros, en la vida que nos ha regalado. Elevemos nuestra oración a nuestro Padre Celestial, unidos como familia en Cristo Jesús. Padre, una vez más agradecidos por el regalo de la vida, te damos a ti, Señor, la gloria y el honor. Te damos a ti toda la alabanza. Gracias en este día por permitirnos hoy poder, Señor, tener esta oportunidad, Señor, de adorarte, de bendecirte. Gracias, Señor, por cada milagro que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por el poder tuyo que está operando alrededor del mundo en tu pueblo. Gracias, Señor, por también lo que estás obrando en nuestra capital, Bogotá, en este nuevo aniversario, en este cumplimiento de años de esta ciudad, Padre, donde hemos estado clamando, Padre, por tu poder sobre esta ciudad, que tú seas dirigiendo todos los asuntos en esta ciudad y en este país, Padre. Gracias porque tú sabes el momento en que nos volvamos a congregar como iglesia. Mientras tanto, Padre, estamos recibiendo tu verdad, estamos, Señor, siguiendo tu palabra paso a paso, lo que tú nos vas indicando, lo que tú nos vas mostrando. Te pedimos que en esta mañana tu palabra sea glorificada, que llegue a cada corazón, que cada uno sea guiado con tu Santo Espíritu a entender esta palabra. Te pedimos el denuedo por el poder de tu Santo Espíritu para poder hablar conforme a las Escrituras, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Destello, llegaste a mi vida, encendiendo la llama en mi corazón. Todos mis sueños se habían marchitado, no sé qué pasó, se fue la ilusión. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios.
que se perdió. Lo gris de mi cielo se vio iluminado, y así desde el cielo tu luz me alcanzó. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Sé que volveré a ver un milagro tuyo, un milagro en mí, me alumbrará tu rostro. Y me envuelve tu mirar, vuelvo a conocerte, tengo tu sentir en mí, vivo para ti. Mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Es importante saber que la vida es un derecho que todos tenemos. Tu vida es única y debes protegerla, no solo cuidando tu cuerpo, sino también tus pensamientos. Tu vida es un regalo, pues además de ser la forma por la que conoces y te das a conocer, es un privilegio universal. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. La vida es un derecho que protege la esencia del hombre, que se goza por el simple hecho de existir y va más allá de la voluntad o la libertad. Es decir, se tiene derecho a la vida aún antes de saberse nacido. También quiere decir que no podemos disponer de nuestra vida para hacernos daño o para causar un daño a otras personas. El derecho a la vida significa buscar que nuestras decisiones sean las correctas y estén encaminadas al bien nuestro y al de los demás. Si Cristo nos enseña a amar y la manera de relacionarnos con el mundo es a través del amor, amar la vida, nuestra vida y la vida del otro, es la forma de experimentar el vínculo con Dios y con el mundo. No temas, ninguna cosa es imposible para Dios. Por gracia de Dios los seres humanos podemos dar vida. La unión de un hombre con una mujer es el instrumento para crear un ser con características únicas. Y aunque la maternidad es una etapa que puede inquietarte, es necesario entenderla como un bello proceso natural al que no hay que temerle. Es un estado de plenitud y de bienestar cuando es reconocida como el camino para dar vida y como el medio para formar una familia, que a su vez constituye un producto del amor. Un error frecuente es pensar que esta fase solo es de la mujer, cuando el hombre tiene la capacidad y la responsabilidad de acompañarla para ser parte de esta experiencia. Vivir la paternidad es un acto que fortalece al hombre para siempre. Juntos aprenderán a valorar en su total dimensión el verdadero significado de la unión. Qué dicha ser el instrumento para llevar y guiar a un nuevo ser.
Qué dicha de ser tan amados por Dios que nos concede la posibilidad de generar vida. Somos el medio para continuar la mejor enseñanza que podemos recibir: amar y ser amados. Ahora sí lo escuchas. Es distinto, ¿no? Es posible que algunas dudas hayan sido despejadas y que te lleves este mensaje para comentarlo con tus seres queridos. Porque el amor también es dar y compartir. Y qué mejor forma de expresarlo sabiendo lo importante que eres y haciendo que los demás lo vean así. Cuida tu vida, cuida el don más valioso que has recibido. Y protege también la de los otros, porque Jesús es muy claro al decir que lo que le hagas a los demás, se lo estás haciendo a Dios mismo. Despierta cada día sintiéndote protegido, porque en cada alegría, tristeza o enojo, Él está contigo y con las personas con quienes en este momento convives. Hombres y mujeres han escuchado lo mismo que tú. Han escuchado la voz de la vida, la voz de Dios. Bueno, seguimos con el tema, el valor de la vida. Este tema que hemos empezado hace 8 días, estamos predicando expositivamente, dando mensajes expositivos, donde vemos texto a texto lo que el Señor quería hablarnos o lo que el Señor ha querido hablar a través de su palabra para este tiempo. Miremos la vida como botín, como Dios se lo dice al profeta Jeremías, dando el mensaje al escriba Baruch. Volvemos a leer, por favor, Isaías 45, 1 al 5, para que nos acordemos de esta palabra que el Señor ha venido hablándonos. Dice la palabra del Señor: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro las palabras de la boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Bendito sea el Señor por esa palabra. Dar Dios la vida por botín a un hombre, porque sinceramente, al considerar la vida diariamente, el regalo de la vida, hermanos, y al considerar todas las obras de Dios en nosotros, es un botín glorioso, es un botín verdaderamente de mucho precio. Y hoy, hermanos amados, quiero que pensemos hoy en la vida como botín. ¿Qué era un botín para este tiempo? ¿Qué era un botín? Refiriéndose a las batallas que tenían los ejércitos. Era el despojo que obtenían como premio de la conquista. Todas aquellas armas, todas aquellas provisiones, vestidos, joyas y todo lo que un ejército llevaba para ir a pelear contra otro ejército. En el tiempo bíblico, una batalla contra otra nación
podía durar varios tiempos. Cuando un ejército salía a batallar contra otra nación, podían durar meses, porque tenían que caminar muchos kilómetros a pie. Ejércitos que iban a pie tenían cierta cantidad de caballos o carros arrastrados por los caballos, pero eran muy pocos. La mayoría del ejército iba a pie, tenía que desplazarse grandes cantidades de terreno y tenían lógicamente que llevar sus pertenencias, provisiones para el tiempo que iba a durar esta batalla. Tenían que llevar esas pertenencias, lo que necesitaban. Entonces, amados, pensemos en ese tiempo y todas las cosas que tenían que llevar. Gente que iba encargada de transportar esas cosas, transportar también el bagaje para el alimento de los caballos, de los animalitos que llevaban, y todas las provisiones de alimentos, vestidos, que no nos imaginamos cuánto era la cantidad de ese botín. Y entonces cuando se enfrentaban en esa batalla, una vez que uno de los dos ejércitos era vencido, procedía a despojar al otro ejército de todas las cosas y pertenencias que llevaban. Muchas de esas pertenencias, de pronto, de las cosas que cogían como botín, las llevaban, pero ya al llegar a su ciudad empezaban a examinar todas las cosas que habían recogido, todas esas pertenencias, y sabe que muchas cosas se encontraban que no tenían gran valor y empezaban a botarlas, a despojarse de ellas. Quiero decirles, amados, que así es nuestra vida. Esta vida Dios nos la dio como un botín para que nosotros le sacáramos el mejor provecho para alabanza y gloria de su nombre, para que nosotros pudiéramos darle el significado correcto, dirigirla y encaminarla en la manera más provechosa. Pero en nuestra vida vamos recogiendo cosas por el camino, cosas tanto en lo espiritual como en lo material, que por el camino vamos botando, vamos mirando que no tenían gran valor, que no tenían gran importancia, y vamos botándolas, así como en las cosas físicas como en lo espiritual. Vamos encontrando cosas que nos han estropeado el camino, que no nos han permitido crecer, que no nos han permitido desarrollarnos, que nos bloquean el avance, y entonces empezamos a deshacernos de esas cosas, o Dios mismo nos va haciendo entender que esas cosas nos están perturbando nuestro crecimiento, nuestro avance. Entonces así es la vida, hermanos amados, y por eso la vida como botín es un mensaje que quiero que ustedes entiendan hoy, para que vean que es un regalo, un tremendo botín lo que nos ha dado en Dios al darnos la vida, pero que podemos almacenar y guardar cosas que no nos van a ayudar, o podemos llenarla de cosas que nos van a edificar, como es su bendita palabra, porque hoy vamos a hacer mucho énfasis en esto. Entonces, la vida es de esta manera. Ahora, en una guerra, ¿qué sería lo más importante en una guerra? ¿La vida o el botín? Muchos, recordemos, hermanos, que en las batallas muchos se iban a conquistar una batalla, a pelear una batalla esperando el botín, pero lo que pasaba era que perdían la vida, y lógicamente ahí no podían rescatar absolutamente nada, o quedaban heridos o quedaban mutilados. Muchas cosas pueden pasar en una batalla. Lo otro es que muchos, al verse ya perdidos, abandonaban todo, tiraban todo, dejaban todo lo que tuvieran de peso ahí en su cuerpo para poder huir más livianamente, y salían tratando de huir de los que vencieron para no perder la vida. Ahí es otra vez donde meditamos sobre ese valor de la vida que Dios nos ha entregado. Entonces, en el caso de Barú, ¿con qué objetivo Dios le dio la vida como botín, y cuánto aprendemos de este varón? Ahí va, ya aprendimos algunas cosas importantes
el tiempo que le tocó vivir, lo vimos hace 8 días, las circunstancias que lo rodeaban, el ambiente que lo rodeaban, pero hoy quiero que miremos algunas cosas importantes por las cuales Dios le dio la vida a él como botín, y lógicamente a ti y a mí también nos ha entregado el Señor este regalo, este tesoro de la vida. Y tal vez nosotros no le damos la importancia de vida al lugar o a los dones que Dios nos ha dado para desarrollar, a las cosas que Él nos manda hacer, porque no creemos que sean importantes o que tengan gran honor o gran relevancia de pronto en el ambiente que nos movemos, y no lo valoramos. Pero vamos a mirar a través de la vida de Baruc la importancia de la vida de este hombre. En primer lugar, Baruc era secretario del profeta Jeremías. Tal vez hoy hablamos del secretario de Estado de los Estados Unidos, del secretario de gobierno de acá de Colombia, del secretario de la alcaldía, del secretario de salud, de las personas que están en estos cargos, y decimos: qué honor poder tener ese cargo, qué honor poder estar allá trabajando en el gobierno. Pero ¿sabe una cosa? De más honor delante de Dios, de más honor es tener nuestra vida al servicio de Dios. Él era secretario del profeta Jeremías. Eso sí que era un gran honor. Pero en segundo lugar, era escriba. Y el escriba era encargado de escribir la palabra de Dios, como ya vimos algo de esto hace 8 días. Nada menos ni nada más fue este hombre Baruc el que se encargaba de escribir la palabra de Dios, que iba a quedar por generaciones, y hasta el día de hoy podemos contar nosotros con esta palabra que fue escrita por este hombre. Todo aquello que Dios le mostraba al profeta para lo que iba a acontecer, en este caso para Israel, para Judá y las naciones de la tierra que en ese tiempo existieron. Entonces, este hombre fue el encargado de escribir la palabra de Dios con respecto a las profecías dadas por este profeta de Dios. Lo tercero, era encargado de leerle al pueblo la palabra de Dios. Al profeta, como lo vamos a leer, se le había prohibido entrar al templo, se le había prohibida la entrada a la casa de Dios, porque decían que el profeta auguraba un mal futuro, decían que el profeta no era de buena suerte, digamos así, para el pueblo, porque siempre les estaba hablando sobre las cosas que Dios iba a traer sobre esta nación. Entonces le prohibieron la entrada. Y es más, si usted sigue leyendo algo, o mejor, capítulos 37, 38 y 39, van a encontrar todo lo que el profeta tuvo que sufrir, dónde lo llevaban, dónde lo echaban, en la cárcel, en las cisternas y todo esto, por causa de anunciar lo que Dios estaba hablando que iba a venir sobre este pueblo de Judá especialmente. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos por un momento Jeremías capítulo 36, ahí donde ya vimos los primeros 3 versículos hace 8 días sobre el ambiente en que estaban estos siervos de Dios. Ahora vamos a ver a partir del verso 4, leamos el verso 4 al 6, dice la palabra de Dios, para poder contextualizar Isaías 45. Estamos viendo la vida de Baruc, con qué objetivo Dios le dio la vida por botín, para que pensemos también hoy con qué objetivo Dios nos regala la vida, que es un botín tener vida. Y si está sacándosele el mejor valor y el provecho, pues lógicamente es un verdadero botín lo que he encontrado. Que depende de lo que nosotros le metamos y lo que nosotros conquistemos en las batallas diarias de la vida, porque el botín era lo que conquistaban de los enemigos o del ejército con que se batallaba. Hoy tú y yo estamos batallando contra muchas cosas y estamos ganando un botín en esta vida que Dios nos da, y estamos almacenando un botín. ¿Cómo será ese botín? Miremos lo que dice Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en el rollo del libro
todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vinieren de sus ciudades. El profeta llama a Baruc, le dice que escriba precisamente todas estas palabras, pero que como a él le han prohibido entrar a la casa de Dios, que él debía de ir a leerles a todos los que se congregaban allí en la casa y a todos los que estuvieran viniendo de las diferentes ciudades a las reuniones, porque acuérdese que había un solo templo que identificaba al pueblo, pero que estaba abierto todo el día. Entonces venían en diferentes horas del día y entraban allí grupos diferentes, y ahí aprovechó Baruc para leer la palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías. Hermanos, cuán importante es la lectura de la palabra. Quiero hoy que hagamos énfasis en la lectura poderosa de la palabra de Dios. Si tan solo entendiéramos la importancia de abrir las escrituras, la importancia de leer la palabra, hermanos, cada día, hermanos, lo haríamos más, como Dios nos va a enseñar. Entonces, la pregunta aquí es: ¿gira nuestra vida en torno a la palabra? La vida de Jeremías, la vida de Baruc, la vida de estos hombres de Dios giraba alrededor de lo que Dios estaba hablando. Y yo no sé, hermanos, pero este tiempo el Señor está hablando también. Hace 8 días citábamos de que las naciones enteras están siendo afectadas, han sido afectadas. Las naciones enteras han sufrido esta pandemia, han sufrido pérdidas de vidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocios. Todas las naciones de la tierra están siendo afectadas y Dios está hablando a las naciones de la tierra, pero está hablando a nosotros si agradecemos o si tenemos el valor por la vida que Dios nos ha entregado, como le habla Dios a Baruc a través del profeta Jeremías. ¿Gira nuestra vida en torno a la palabra? Primero, ¿con qué objetivo Baruc leyó la palabra? Pensemos con qué objetivo se abrió las escrituras o se leyó en el rollo que Baruc había escrito al pueblo. En primer lugar, dice que el primer objetivo fue hacer consciente al pueblo del estado de vida que llevaban. Acuérdense que hace 8 días hablamos que uno de los conceptos de vida es el estilo de vida que cada uno decide vivir, y dice esto sí es vida, acuérdense, hacia un placer que quieran mantener, hacia un estilo de vida que quieran vivir, y dicen esto sí es vida. Pero el profeta habla a Baruc para que le diga al pueblo exactamente la palabra de Dios, las cosas que les iban a venir, los castigos que iban a venir por el estilo de vida que ellos estaban viviendo. Y el objetivo de dar la palabra, abrir la palabra, hacer la lectura de la palabra, es que las personas entendieran ese estado de vida de pecado que llevaban y se arrepintieran. Ya lo vimos en el capítulo 36, verso 3, que quiero que volvamos a leerlo. Dice: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré la maldad de sus pecados. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial, esperando, hermanos, que cuando se abra su palabra, se lea su palabra, haya una reacción y se corrija el pueblo, se corrijan las cosas que dice la palabra, que nos está mostrando que están mal. Ese ha sido siempre el objetivo al abrir las escrituras, que las personas se den cuenta de lo que están mal con relación a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios está hablando, y se arrepientan. Ahí lo dice: ojalá oigan la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, como Dios lo está hablando a las naciones de la tierra hoy, y se arrepientan cada uno de su mal camino. Esto va despacito.
Esto de la pandemia va despacito, pero va cobrando muchas vidas, va llevando cantidad de vidas a la eternidad. Y dice, pero si hay un arrepentimiento del mal camino, dice Dios, yo perdonaré su maldad y su pecado. Esa fue la primera razón. Con ese mismo objetivo, nosotros debemos abrir las Escrituras, debemos abrir la palabra para leerla a los que Dios nos permita, con ese mismo objetivo, sabiendo que va a causar una reacción. La palabra de Dios siempre va a producir una reacción, o aceptación y arrepentimiento, o rechazo, y tal vez que se hable mal, como lo vamos a aprender esta mañana también. Hermanos, ese fue el objetivo, y es el mismo objetivo que tenemos que tener hoy. Al abrir las Escrituras, al abrir la palabra, debemos de creer que ella es poderosa, como dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 23. Ahí en el capítulo 23 de Jeremías dice que Dios le aclara al profeta qué es su palabra. En el verso 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, capítulo 23, verso 29. No es mi palabra, dice Jehová, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios. Ella va a quemar la hojarasca, va a quemar todo aquello que no sirve, pero va a partir también como martillo, va a golpear en el corazón, en el alma de cada vida para hacerle consciente. Y ese es el objetivo con que Dios quiere que abramos las Escrituras y la fe que tenemos que tener. Lo segundo objetivo de Dios haberle dado la vida a este varón por botín era que al leer la palabra era para que oraran a Dios pidiendo misericordia. Mira el capítulo 36, verso 7, dice, quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, dice el profeta, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor de la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Yo no sé si ustedes vean que es grande la indignación que hay, el enojo que hay en Dios por tanta maldad, por cómo está la humanidad, cómo la humanidad se ha rebelado contra el Dios del cielo, contra el Creador. Usted mismo lo percibe ahí alrededor donde vive, usted mismo se da cuenta, hermanos amados, en los noticieros, todo lo que la gente sigue haciendo, todo lo que el pueblo busca. El deseo de la gente es que vuelva otra vez a abrirse en los lugares de perdición, las tabernas, las discotecas, los prostíbulos. Eso es lo que está anhelando la gente. Qué tremendo que no se vuelvan a Dios a pesar de todo lo que Dios está hablando y de todo lo que está pasando. Sigan como si nada, pero dice que ojalá oraran. Y yo creo, y usted, hermano, y yo tenemos que pensar acerca de esto, que es tiempo de clamar a nuestro Dios por misericordia. El viernes pasado o antepasado habíamos hecho una vigilia por Bogotá, por estos años que cumple nuestra ciudad. Entonces clamamos por nuestra ciudad, que Colombia, que Bogotá se vuelva a Dios, que Bogotá recapacite, que los habitantes de esta ciudad recapaciten y los habitantes de este país. Y dice, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Yo sé que Dios en su amor escucha y tiene misericordia de nosotros. Por la misericordia de Él estamos hoy con vida. Eso dice también el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 23, por ahí dice, o 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. O sea que si hay algo
por lo que hay que clamar en este tiempo es por misericordia, que nuestro Padre Celestial tenga misericordia. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de la gente que falta por arrepentirse, de la gente que debe venir al conocimiento de nuestro Dios, de la gente que debe recibir el mensaje a través de sus hijos, de cada uno de nosotros, sea a través de las redes por este tiempo, o los que podamos hablar persona a persona. Hermanos, pero sí es una urgencia que nosotros igualmente, como quería el profeta y le dijo a Barú que ojalá el pueblo orara al Dios del cielo para que Él tuviera misericordia, Él tuviera compasión. Igualmente nosotros con ese objetivo debemos de abrir la palabra y leérsela a los que Dios nos permita. Leámosla. Usted dirá, pero pastor, ¿yo qué digo? No diga nada, lea la palabra. Diga, esto dice la Escritura para este tiempo. Esto está mostrando para este tiempo la Escritura. Si Dios permite, algún momento hablaremos de Isaías 24, Isaías 34. Son capítulos que están hablando de lo que está pasando en las naciones de la tierra o de lo que va a pasar, de todo lo que iba a pasar. Y ahí tenemos la oportunidad de abrir la palabra. Hoy qué privilegio que todos tenemos esa misma oportunidad de abrir la palabra y esperando eso, arrepentimiento, y que se clame al Dios del cielo por su misericordia. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿valoramos la vida como un botín de parte de Dios? Es un tremendo botín donde podemos sacar cosas buenas o cosas malas, que espero que al encontrar las cosas malas nos despojemos de ellas, así como hacían los ejércitos o los soldados cuando ya terminaban la guerra y empezaban a escoger y a revisar entre el botín, y habían cosas que no servían para la basura o que no eran de gran valor, y las que tenían gran valor las guardaban. Que podamos, como dice el mismo profeta, también en otro de sus capítulos, por ahí en el capítulo 15, verso 19, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es tiempo en que nosotros de ese botín de la vida que Dios nos ha dado, saquemos lo precioso de lo vil, de lo que no sirve, de lo que no representa ningún valor, pero tomemos en verdad aquello que tiene valor para esta vida y para la vida eterna. Hermanos, si la valoramos, o cuando la valoramos, cuando hacemos lo que Él nos ha mandado, cuando hacemos conforme Él nos mandó. Era lo que Dios esperaba del pueblo, y gracias a Dios este hombre Barú sí lo cumplió. Dice el 36, 8 al 10, miremos lo que dice ahí la palabra. Y Barú, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barú leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Bien, hermanos, ahí no dice la palabra que él se haya puesto a explicarles ni a predicarles. Lo único que hizo fue abrir las escrituras y leer lo que Dios había hablado por el profeta, lo que Dios permitió que se escribiera. Muchas veces eso es lo que se necesita, y es lo que necesitamos hoy, abrir y decir: esto dice la Escritura acerca de esto que está pasando. Esto dice la Escritura acerca de aquello que está sucediendo. Esto dice la palabra del Señor acerca de este negocio. Esto dice la palabra de Dios acerca de cómo pesar los alimentos con justicia. Esto es lo que dice la palabra de Dios sobre las deudas. Esto es lo que dice la palabra de Dios sobre la relación sexual. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es leer, abrir la palabra, hermanos. Y dice
Qué bendición cuando leemos la palabra de Dios a los nuestros, cuando abrimos la palabra. Mire, alguien dijo esto, que cuando una persona o un creyente abría la Biblia, el diablo se asustaba. Cuando la leía, el diablo temblaba, pero cuando la obedecía, cuando alguien obedecía la palabra, el diablo quedaba derrotado. Y eso sí creo que es verdad. Que cuando usted da, el diablo no quiere que usted hable las escrituras, porque como dijo Jesús, en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y cuando usted empieza a leerle la escritura a los suyos, algo va a hacer ahí la palabra. Cuando usted empieza a compartir la escritura, a invitar a alguien a leer algún pasaje de la Biblia, hermanos, algo empieza a suceder, como lo veremos también acá. Algo empieza a suceder. Unos van a aceptar, otros van a rechazar, unos se van a alegrar, otros se van a enfurecer, pero la palabra hace que suceda algo, que no permanezca todo como si nada estuviera pasando. Dios nos manda a que abramos la palabra. Ahí están todos los secretos, ahí están todas las verdades que necesitamos saber para este tiempo. Por eso qué bendición cuando le leemos la palabra a los nuestros y a otros y aún a personas importantes que Dios permite que pasen por nuestras vidas, como nuestros jefes en las empresas, como las autoridades, como personas de influencia en algún cargo público, qué sé yo, que Dios permite que pase por la vida de alguno de ustedes o por mi vida. Hay muchas personas que Dios me ha permitido abrir en la Biblia, empresarios, personas de la política, abogados, todo. Yo les he abierto la palabra cuando Dios permite, y ellos van a interrogar, ellos van a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque la palabra genera interrogantes para que haya un cambio de vida. Entonces, aún a personajes importantes en nuestra vida que los deja inquietos y van a empezar a preguntar. Miremos ahí en el capítulo 36, verso 14, lo que pasó con este varón Baruch y con los personajes que él pudo empezarle a hablar también. Verso 14 dice: entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch, otra vez el propósito con el cual le dio a Dios la vida a Baruch por botín, como dice en el capítulo 45, verso 5. No pidas para ti grandezas, no pidas para ti grandezas, porque todo lo que he edificado yo lo vuelvo a destruir. Todo lo que planté yo lo vuelvo a arrancar en toda esta tierra. Y tú pides para ti grandezas, no las busques, no las busques. Pero he aquí, yo te doy a ti la vida por botín a donde quiera que vayas. Esto sí que es un privilegio, tener la vida de parte de Dios para ser utilizada en un determinado momento. Entonces dice acá: entonces enviaron todos estos príncipes que ya les leí a decir a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Qué rico cuando se toma la Biblia y se dirige uno a darle una palabra a alguien, a abrirle una escritura a alguien. Esto dice Dios, esto dice la palabra del Señor. No se afane, no se desespere, miren lo que dice la palabra de Dios, corrija esto. Es lo que Dios quiere en este tiempo. Tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. A todos estos príncipes de Judá, Dios le dio la oportunidad de leerles la palabra de Dios. No les explicó nada, les dijo simplemente: aquí está lo que Dios habló a través del profeta. Y miren lo que pasó. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno de ellos se volvió espantado a su compañero. ¿Ven la reacción? Siempre que se lee lo que Dios ha hablado, siempre que se esté hablando las escrituras en cualquier determinado momento, y ojalá mostrándoles así: esto estaba escrito, esto que está pasando estaba escrito en las escrituras, en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, les pido el favor que vuelvan a abrir las escrituras para ver el cumplimiento de los tiempos.
Acá dice que todos al oírla, verso 16, cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Mire cómo es una cadena de transmisión. Mire cómo la palabra se puede ir propagando. Cuando uno la va diciendo, cuando usted la sube, cuando usted la comparte, cuando usted lo que edifica. A mí me gusta compartir cosas que edifican, no basura que a veces suben por ahí en las redes. Hermanos, hay que compartir la palabra, hay que abrir la palabra, hay que enviar la palabra de una y de mil maneras, por todos los medios posibles. Mandemos palabra, mensaje, testimonio, verdades eternas, porque ellos van a hacer que se propaguen y lleguen a oídos del mismo presidente, lleguen a oídos de gobernantes, lleguen a oídos de autoridades. Y dice: de cierto que haremos oír, ahí en el verso 16, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. ¿Cómo hiciste para hacerlo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo fue que lo hizo? Y él simplemente dio los detalles acerca del desarrollo de lo que Dios había dicho. Dice: y Baruch les dijo, verso 18, él meditaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Por eso les decía que es un gran privilegio y honor tremendo el que tenía este secretario de Jeremías, este escriba y también heraldo, porque tuvo que ir a leerles y a hablar esta misma palabra que realmente eso es lo que es la predicación expositiva, fielmente compartir lo que está allí. No ponernos a traer palabras infladas, sofisticadas, que a veces ni las entendemos, sino leamos lo que está ahí. Leamos lo que está ahí. Si tienes una Biblia con lenguaje actual, léala como está ahí. Ahí es más comprensible si hay alguna terminología que no entiendas. Pero como les he enseñado, es importante que cada vez que encontremos una palabra que no la comprendemos, vayamos al diccionario. ¿Qué significado tiene esa palabra? Pero hablamos las Escrituras. Eso es un gran llamado que Dios nos hace. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da de usar bien nuestra vida? Y de usar bien nuestra vida es poder transmitir lo que transmitió Baruch, lo que Dios le mostró al profeta y lo que hoy nos está mostrando a nosotros, hermanos. No dejemos pasar esa oportunidad cuando podemos abrir una escritura. No diga nada, diga: mire, esto dice la escritura, esto dice la escritura, y es la palabra de Dios. Que tarde que temprano esa persona va a ser ahí compungida, va a ser reargüida de alguna manera, se va a poner a pensar allá en su casa acerca de esa palabra, como le pasó a estos gobernantes, como le pasó a estos príncipes de Judá, que cada uno se espantó con su compañero de todas las cosas que Dios había hablado. Ojalá que al abrir las escrituras la gente se espante y diga: ay, Dios mío, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos desprevenidos? ¿Cómo estamos, Señor, apartados de Dios? ¿Cómo estamos olvidados del Creador? Es con ese objetivo que abrimos las escrituras, hermanos amados. ¿Cuántas oportunidades Dios da de que se use bien nuestra vida? Por eso nos la regaló como botín, para que podamos sacarle el mejor provecho, escoger las cosas que tienen valor y poderlas poner al servicio de Dios. Lo tercero que va a pasar cuando abrimos las escrituras también es que muchos se van a enojar, muchos despreciarán la palabra. Eso siempre, no esperemos que toda persona que escuche la lectura de la Biblia nos vaya a aplaudir, nos vaya a decir. Hay veces hasta como que nos dicen gracias, pero no les dan ninguna importancia, están menospreciando con actitudes. En alguna ocasión nosotros le regalamos a unos jefes la palabra de Dios, la Biblia, y en determinado lugar
En determinado momento, pasado algunos meses, mandaron sacar un poco de basura que había en unas cajas y todo eso. Y qué tristeza, la sorpresa fue que en esas cajas mandaban botar esas Biblias, esa palabra de Dios. Pero qué tristeza para ellos, ya muchos de ellos partieron a la eternidad. ¿Qué le dirán a Dios cuando llegue el juicio y si se condenaron? Cuando Dios les recuerde que allá les habían mandado el libro, el rollo del libro, la palabra, se la habíamos regalado con que ellos podían obtener tal vez la salvación, pero la despreciaron. Por eso, este tercer punto del objetivo en que Dios le dio la vida a Baruch como botín, era que al leerla igual todos no la iban a aceptar, la van a despreciar y hasta nos van a perseguir. Pero Dios se comprometió que Él guardaría la vida de Baruch y Él guardará la nuestra también si Él nos necesita en esta tierra. Miremos, hermanos, los versículos 21 al 26, 36. Jeremías 36, 21 al 26 dice la palabra: y envió el rey a Jehudi, el mismo príncipe que ha estado reunido con los otros, que era como un secretario allí de ellos, a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, era una época de invierno cuando le leyeron allí. Y en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudi había leído 3 o 4 palabras, mire qué actitud arrogante y déspota contra la palabra de Dios de este rey al escuchar la palabra. Dice que cuando Jehudi había leído 3 o 4 palabras, lo rasgó el rey con un cortaplumas o cortapapel. Yo creo que muchos que han trabajado en oficinas se dan cuenta que es ese cortaplumas o cortapapel, con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en que el brasero se consumió sobre el fuego que había en el brasero, o que en el brasero había. Hermanos, este hombre tomó esta decisión de acabar con este libro, pero miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, uno de sus príncipes, y Delaía, otro de sus príncipes, y Gemarías, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jaramael, hijo de Amalek, y de Jamelec, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero miren la promesa de Dios a Baruch y miren la promesa de Dios a cada uno de sus siervos. Pero Jehová los escondió. Hermanos, cuando usted abre la palabra, no todos la van a recibir con gusto o con agrado. Cuando usted lee la palabra a alguien, o le lee un pasaje de la Biblia, o le manda un pasaje de la Biblia, trate de mandar mejor el pasaje de la Biblia. Cuando usted lo manda, muchos se van a enojar contra usted. Muchos van a decir cosas terribles y muchos van a querer hacerle mal, a levantarle mal testimonio, a dejar tal vez su nombre por el piso. No sabemos, Dios sabe qué cosas Él permite con un propósito, pero dice la promesa divina. Aquí lo que más me encanta de todo esto, aquel rey rompió el libro, Joacín rompió el rollo del libro, lo quemó, lo echó allá al brasero donde él estaba allí en su casa de invierno, tal vez calentándose allí bien rico y con toda pompa, deleitándose con licor y todo esto.
con música y todo lo que ustedes quieran allí en esa casa, pero no sabía lo que iba a venir. Y Dios le permite que empiecen a leerle, pero él ni siquiera quiso escuchar, sino que se airó, se enojó, rompió el rollo, lo quemó y antes mandó a prender al profeta Jeremías y a Jehú. Pero me encanta cómo termina esta parte de la palabra. Mandó para que prendiesen a Barú, a Jeremías y a Barú, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Qué lindo es saber que Dios sí puede escondernos, como dice su palabra, en lo reservado de su morada en el día del mal. En el día en que estén maquinando cosas malas, en el día en que quieran hacerle daño a usted o hacerle daño a alguno de sus seres queridos. Si usted y yo, hermanos, leemos atentamente en su palabra lo que Dios está hablando para este tiempo, lo leemos a los que nos permite Dios, a quienes se atraviesen, porque no debemos, como dijimos en algún otro mensaje, clasificar la gente a este sí le voy a leer, o a quien Dios nos conceda las oportunidades que Él nos da de leer, hermanos míos. Y si se levanta alguien, y si se enfurece a alguien, y si planea hacerle daño o hacernos daño, acuérdese que el Dios que nos regaló la vida por botín nos puede guardar en cualquier lugar. Yo les enseñé que es mejor estar en medio del peligro, en la voluntad de Dios, que lejos del peligro, fuera de su voluntad. En la voluntad de Dios, en medio del peligro, Dios va a responder por ti y por mí. Dios va a guardarnos y a escondernos. Es más, si usted lee allá Colosenses 3:3, que lo hemos leído varias veces, dice que porque hemos muerto a este mundo de pecado y de maldad, nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Díganme si hay otro lugar más seguro. ¿Habrá otro lugar donde uno pueda estar completamente salvaguardado, completamente protegido? Mi vida le pertenece a Dios, pero yo no le tengo miedo a esta pandemia, yo no le tengo miedo a lo que está pasando, yo le tengo temor a Dios. Y en alguna ocasión acá en la iglesia hace años prediqué una palabra que decía, por allá de Proverbios 14, 23, algo así, que el que tiene el temor de Dios no tiene que temer a nada más, no teme a ninguna adversidad, no teme a ninguna cosa que pase en el mundo, a ningún cumplimiento profético, a nada que suceda. ¿Por qué? Porque Dios nos va a guardar, como le dijo al salmista, capítulo 27 de los Salmos, dice el salmista una palabra acerca de esto, versículo 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y esa roca se llama Jesucristo. Hermanos, estamos ahí en Cristo, estamos salvaguardados. Y aquí dice la palabra que aunque los mandaron a apresar y aunque los mandaron a prender, dice que Jehová Dios los escondió. Versículo 26 del capítulo 36. Jehová los escondió. Y si Dios te esconde, y si Dios te guarda, y si Dios te oculta en algún lugar, ¿quién te puede encontrar? ¿Quién te puede hacer daño? Hermanos, lo importante es que no dejemos de abrir las Escrituras. Ningún espíritu inmundo, ningún poder de las tinieblas podrá impedir de que la palabra se siga mandando, se siga leyendo, se siga predicando, porque ella va a surtir el efecto, que es la voluntad de Dios. Unos se salvarán, unos se arrepentirán y se volverán a Dios, otros se enojarán, otros se enfurecerán, otros nos perseguirán, levantarán calumnias, pero nosotros estamos aprovechando esta vida que nos dio Dios como botín para su honra y su gloria. Y la mejor manera es abriendo las Escrituras a todo el que la necesita. Ahora la pregunta es, ¿agradecemos a Dios por tener la vida como botín? ¿Por el lugar prominente que nos ha dado en Cristo? Porque es que en Cristo la Biblia dice que en Cristo Él nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha puesto en un lugar alto para que nosotros podamos
observar todas las cosas desde ese lugar de fe, desde ese lugar con Cristo. Y entonces dice, agradecemos el lugar prominente que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó esa vida de honra, esa vida de prominencia? ¿Cuándo? Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, verso 13, los cuales no somos engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 2 y 13. Acuérdese que hace 8 días leíamos en el mismo capítulo que el verbo era Cristo, que el verbo estaba con Dios desde el comienzo, que en él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, que Cristo, hermanos, es el mejor regalo para esta vida que Él nos concede como botín. Teniendo a Jesucristo, hermano, tenemos el gran botín, el glorioso botín que usted necesita tener. Si tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Si tenemos a Jesucristo como ese gran botín, tenemos todo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empezó nuestro lugar de prominencia. ¿Cuál es ese lugar de prominencia? Ahí lo dice, hijos del Dios viviente. Mas a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Dios viviente, que no fuimos engendrados ni nacimos porque alguien lo planeó. Nuestros padres tuvieron una unión, una relación, pero el que decidió que íbamos a nacer fue nuestro Padre Celestial. Quien decidió que íbamos a venir a Cristo, que nos iba a traer a Cristo, fue nuestro Padre Celestial. Quien decidió darnos esa honra, constituirnos hijos de Dios, fue Jesucristo. Entonces tenemos el más grande botín y el lugar de más alta prominencia, hijos del Dios Todopoderoso, del Dios viviente. Si usted valora eso, hermano, entonces ponga su vida al completo servicio del Señor. Por favor, dígale al Padre Celestial, utiliza mi vida. Si en algo te puedo ser útil, Señor, hazlo para alabanza y gloria de tu nombre. Si en algo te puedo servir, Dios mío, aquí está mi vida. La coloco a tus pies. Vuelve, Señor, a mi vida. Toma el lugar que debes tener. Toma el control de todas las áreas de mi vida. Te la rindo, mi Dios. Hermanos, y entonces su vida estará valorada como ese verdadero botín. Su vida le va a sacar el provecho como a un botín, el mejor provecho como a un botín. Como conclusión, quiero decirle, hermanos, una y otra vez, así el enemigo trate de destruir la fe, trate de destruir la palabra. Ustedes vieron que el rey, Joacín, destruyó el libro, todo el libro que había escrito Baruch, que yo creo que fue una de las razones, hermanos, por las que él se sintió triste y dijo ahí en el capítulo 45 de Jeremías, donde le habla en el verso 3, cuando Dios dice que Baruch había dicho esto: tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Yo pienso que una de las cosas por las que gimió Baruch fue porque toda la obra que había hecho, todo el trabajo que había hecho, se lo echaron al horno, se lo quemaron todo ese, imagínense cuánto tiempo dedicándose a escribir. Tal vez lo escribió en un borrador, luego fue y lo pasó a limpio, bien bonito, como solemos hacer a veces nosotros cuando tenemos escritos de suma importancia y estamos escribiendo rápido allá en el colegio, universidad o algo, pero que es de suma importancia, y luego lo pasamos a limpio y empezar a escribir, no sé qué días, qué tiempo le llevó, no sé cuánto tiempo, cuánto cansancio tuvo, porque eran horas y horas y horas y horas, y ver que todo había sido quemado.
Esta era una de las razones por la que él ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Pero otra de las razones era lo que él sabía que decía el libro, que iba a venir sobre la ciudad de Judá, sobre Israel y sobre las naciones de aquel entonces. Todas esas cosas, lógicamente, causan tristeza y dolor porque sabe que se van a cumplir esos juicios que Dios ha hablado. Pero hermanos, es importante saber que Él cumplió. Ustedes lo vieron que Él hizo conforme le habló el profeta de parte de Dios. Y ahora estaba confrontado con esta realidad. Él quería algo mejor en su vida. Todos queremos algo mejor. Todos queremos que nuestra vida cada día esté en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones físicas. Queremos en todos los aspectos, queremos estar mejor y eso no está mal. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lo mejor que debemos desear es que Dios utilice nuestras vidas, es que podamos servirle al Señor, es que podamos abrir las Escrituras en este tiempo y leer. Solamente lea, porque muchos nos dicen, pero yo qué digo, qué le predico. Lea, mande ese pasaje bíblico. Miren, este pasaje que Dios me mostró en mi devocional, a alguien que Dios sabe que va a hacer a través de esa lectura. Muchas veces yo he recibido solo un versículo, alguien me mandó un versículo. Un pastor de la misión nos manda, el pastor Jaime siempre nos está mandando pasajes bíblicos todos los días. Y hay momentos me pongo a leerlos y hay una palabra ahí que entra a mi alma y por allá me renueva, me fortalece. Hermanos, no dejemos de abrir la palabra. Y aunque muchos quieran destruirla, aunque muchos quieran desaparecer la palabra de Dios como hizo este rey Joacim, aunque muchos quieran también desaparecerte a ti, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre, como ya lo aprendimos en otro mensaje. La palabra de Dios nadie la puede destruir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ya no había ese rollo del libro? Yo quiero decirle esta mañana que una y otra vez Dios, que nos dio nuestra vida para que fuese un botín, para que nuestra vida siga siendo útil, aunque muchos la hayan querido destruir y la hayan querido pisotear y hayan querido tenerla en poco, hermanos, como hizo este rey Joacim, rey de Judá. Él creyó que había quemado y había acabado con la palabra de Dios y nada de lo que le habían empezado a leer iba a suceder. Pero ¿sabe una cosa? Dios puede volver a repetir la historia, puede volver a permitir que se escriba la palabra. Mire lo que dice el capítulo 36, versículo 27 al 32. Dice la palabra aquí. Capítulo 36, versículo 27 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, quemó el rollo y las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá. Allá vuelvan otra vez y le dicen lo mismo. Así ha dicho Jehová: tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Así se cumplió, así como Dios lo dijo. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche. Va a estar errante, va a estar perdido completamente. Y castigaré su maldad en él,
y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que ellos no escucharon. Cuando Dios está hablando en este tiempo alrededor del mundo, tenemos que escuchar, hermanos. Tenemos que atender con urgencia lo que Dios está hablando y tenemos que abrir las Escrituras y tenemos que clamar por misericordia a nuestro Padre Celestial. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú. Barú siguió siendo útil. Dios le dijo, no te preocupes por ser importante, no te preocupes por buscar grandezas, no te preocupes por hacerte una vida de ilusiones, porque dentro de 8 días vamos a ver cosas de lo que a veces nosotros planeamos y que no estaba en los planes de Dios. Y nos imaginamos muchas cosas, pero qué lindo es no imaginarnos, sino que Dios nos lleve a lo que Él quiere. Entonces, dice acá, tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué quiere decir? Que si lo otro era un poquito calmado, esto iba a ser más fuerte. Despreció, quemó la palabra, no la tuvo en poco, ahora venía con refuerzo. Otras muchas palabras fueron habladas. Mire, hermanos, si escuchamos a tiempo, pues en lugar de que se añada tal vez un castigo, es mejor que la misericordia de Dios nos cubra más, que la misericordia de Dios alcance nuestra ciudad, Bogotá, que la misericordia de Dios alcance nuestro país, Colombia, que la misericordia de Dios alcance nuestros familiares que todavía no han querido atender a su llamado, que la misericordia de Dios alcance a mucha gente que nos rodea. Hermanos amados, piense en esta mañana por qué Dios te ha dado la vida por botín. Piense qué estás sacando, qué estamos sacando de ese botín, de esa vida que el Padre Celestial nos ha concedido. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Digámosle al Señor que vuelva a ser el Señor, que vuelva a ser el Todopoderoso, que vuelva a tomar nuestra vida como la vida de Baruc, que no nos preocupemos por buscar lugares prominentes o de grandeza, porque Él todo eso lo puede destruir. Pero Él dice, a ti, Marta, a ti, Lucía, a ti, Pedro, a ti, Juan, a ti, Carlos, a ti, María, a ti, Marina, a ti, cada uno de vuestros nombres, a ti, Libardo, a ti, Estela, a ti, Andrea, a ti, te he dado la vida por botín, donde quiera que fueres. Dígale al Señor, yo quiero sacar lo más precioso de ese botín que me has dado. Yo quiero sacar, Señor, lo que en verdad tiene valor, lo que en verdad, Señor, representa valor para honra y gloria de tu nombre. Yo quiero poder, Señor, ser útil en tus manos. Diga que mi vida, Señor, pueda ser útil en tus manos, pueda servir para alabanza y gloria de tu nombre. Que pueda ser como la vida de Baruc mínimo, que pueda, Señor, ser un servidor de tu casa, un servidor de tu pueblo, que pueda ser, Señor, un escriba, que escriba mensajes a través de las redes sociales, de tu palabra, mande versículos o pasajes según tú vayas mostrando, oh Dios, para cada vida, que también, oh mi amado Señor, pueda ser un heraldo, un vocero que transmita ese mensaje a aquellos que los siervos tuyos no pueden llegar, pero que nosotros podemos llegar a ese pueblo. Dígale al Señor, hay vidas que tal vez tus siervos no puedan llegar, pero nosotros podemos llegar con ese mensaje
Padre mío, que a partir de ahora nuestra vida la valoremos como un botín y saquemos, Señor, lo más provechoso, lo que edifica y lo que construye, que salga de nuestra vida. Saquemos de nuestra vida todas aquellas cosas que hemos guardado, que son basura, que no tienen valor, que no tienen ningún valor o edificación. Padre, que no sigamos hablando palabras ociosas, palabras sin fruto, sino que hablemos lo que tiene provecho, lo que tiene vida, y verdaderamente de ti, Cristo, es que debemos hablar, porque tú eres la vida, la luz de los hombres. Mira hoy a tu pueblo, mira hoy a tu iglesia, que pueda atender a tu palabra, que pueda ver el cumplimiento de tu palabra a nivel mundial, y que no importan las amenazas, que no importan las circunstancias, que no importa lo que se haya levantado, tú en tu amor nos has dado la vida como botín, y como tú guardaste a Jeremías y a Baruch y los escondiste cuando fueron a prenderlos, así tú nos puedes guardar de todo mal. Así tú nos guardarás en lo reservado de tu morada, nos pondrás en oculto en cualquier mal o en cualquier peligro. Dile gracias a Dios por tu vida. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de tus hijitos, de cada uno de tus siervos, de cada uno de tus escogidos que hoy reciben esta palabra. Padre mío, que la compartan, que manden esta palabra a muchas vidas, y tú te encargarás de hacer lo que es tu voluntad. Tú sabes a quiénes debe llegar, quiénes deben de ser edificados, quiénes deben de ser transformados. Te alabo, Padre, por tu linda palabra, porque sí significa, oh Dios, nuestra vida algo, porque sí tiene gran valor, Padre. La vida de cada uno es un botín, aleluya, que hay que aprovecharlo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que mires a cada hijito tuyo que se encuentra tal vez en alguna aflicción, en alguna necesidad, en alguna angustia, en alguna situación precaria. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques ahí, que tú obres un milagro ahí, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que esta nueva semana, Padre, sea una semana de mucha guianza de tu Espíritu a poder publicar tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, que el Señor se glorifique grandemente a través de esa vida que les ha entregado, que nos ha entregado como botín para su alabanza y su gloria. Recuerde que tu vida es un botín. Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo.